Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a esta sesión académica del martes 8 de agosto del año 2023 con la presentación del trabajo de ingreso del doctor Jorge Hernández Bello titulado Sistema CRISPR-Cas, el dilema entre la cultura de enfermedades y la mejora de la especie humana. Agradecemos a las personas que nos acompañan en formato presencial y también a las personas que nos siguen en formato virtual, por lo cual solicito a la licenciada Carla Georgina Chávez Pech tenga bien llevar la conducción del orden del día de esta sesión académica. Gracias. Buenas noches. Dando seguimiento al orden del día, como primer punto se realizó la apertura de la sesión a cargo del maestro Samuel Gómez Luna Cortés, presidente. En el segundo punto, la presentación del Presidium, contamos con la presencia del doctor José Julio Sierra García de Quevedo, director de la Academia de Ciencias de la Salud, el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, consocio y quien dará respuesta al trabajo de ingreso, doctor Jorge Hernández Bello, recipendiario, y presidiendo esta sesión académica el maestro Samuel Gómez Luna Cortés, y la de la voz, licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general. Como tercer punto, cedo el uso de la voz al doctor Julio Sierra García de Quevedo para que haga la presentación del doctor Francisco Muñoz Valle. Perdón. Muy buenas noches. Bueno, es un honor para mí presentar al doctor Jorge Hernández, que pues ha aceptado pertenecer a esta sociedad. Lo conocimos hace un año cuando nos hizo una presentación acerca de un trabajo del cual seguramente vamos a seguir escuchando más ahora. Pero pues en la brevedad del tiempo voy a dedicar, porque si leemos todo su currículum nunca nos vamos a terminar aquí. Entonces, el doctor Jorge Hernández Bello es profesor investigador asociado C del Departamento de Biología Molecular y Genética del Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas, Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Es coordinador de posgrado del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara desde el 2019 a la fecha. Es miembro de la Sala de Situación en Salud por COVID-19 del 2020 a la fecha, aunque no sé si todavía esta mesa va a funcionar todavía unos meses más. Él estudió la carrera de químico, biólogo, parasitólogo por la Universidad Autónoma de Guerrero, la maestría y el doctorado en genética humana por la Universidad de Guadalajara, su estancia doctoral en el Instituto de Medicina Molecular de la Universidad de Lisboa en Portugal. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, perfil del profesor PRODEP. Tiene formación en recursos alumnos porque, pues, además de su actividad científica, tiene una actividad académica muy vasta. Ha tenido varios alumnos graduados en maestría, en licenciatura, en doctorado. Tiene 31 artículos en la producción científica indexados de manera internacional. 2 capítulos en libro. Ha conseguido proyectos de financiación para sus investigaciones, al menos aquí puedo leer unos 3, 4. Ha sido aprobado como red colaborador en el proyecto otorgado por el Programa de Fortalecimiento de la Investigación para el Desarrollo de la Educación y la Sociedad. Tiene su principal línea de investigación en la inmunogenética, en las enfermedades autoinmunes, pero también en enfermedades infecciosas. Y tiene distinciones en su haber, como es el Premio Latinoamericano de Bioquímica Clínica en el 2017, actual miembro corresponsal de México en el Task Force Young Scientific ante la Federación Internacional de Química Clínica y de Laboratorio de Medicina. Fue Premio Estatal en Jalisco Innovación y Tecnología en el 2020 en la categoría de Ciencia y Tecnología contra el COVID-19. Ha recibido el galardón Manuel López Cotilla a la edición 2021 del Sistema Tecnológico de Jalisco en la categoría del Mejor Proyecto de Vinculación y Articulación Académica Empresarial, que es una institución gubernamental y líder del Cuerpo Académico Consolidado CA 702 en inmunogenética. Dentro de las sociedades a la que pertenece es miembro del Colegio Mexicano de Ciencia de Laboratorio Clínico. Es miembro asociado de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Personalizada. Es miembro del equipo de traducciones de la International Federation de Clinical Chemistry
y como había dicho ya es miembro del Task Force Young Scientific. Es miembro de la Red de Investigación en Salud de la Mujer Indígena, a la cual se componen de 6 cuerpos académicos a nivel nacional. Y bueno, pues podríamos seguir todavía mucho más, pero tenemos más bien interés en oír con su participación. Bien, buenas noches. Muchas gracias antes que todo por el honor de estar en esta sociedad tan prestigiosa. Es realmente un gusto poder acompañarles esta noche. Como comentaron, bueno, voy a presentar el trabajo de ingreso. Agradezco la invitación y el honor de presentar este trabajo que titulé Sistema CRISPR-Cas, el dilema entre la cura de enfermedades y la mejora de la especie humana. Esta temática, bueno, es un tema que creo que da para mucha discusión. Es una de las tecnologías más nuevas que existen en el campo de la genética, en el campo de la biología molecular, y que quise presentar justamente por todo el potencial que tiene y que seguramente en muchos años vamos a seguir escuchando de esta técnica. A manera de contenido, voy a hablarles un poco sobre la introducción al sistema CRISPR-Cas, que es, desde las siglas está un poco raro, el potencial que tiene esta técnica, como ya les comentaba, tanto para la mejoría, la cura de ciertas enfermedades, específicamente enfermedades que con anterioridad pues no habían tenido un avance tan importante o que no se vislumbraba que pudiera haber una cura, como enfermedades de origen completamente genético, enfermedades como el cáncer, enfermedades incluso de origen infeccioso como el VIH. Tenemos también un apartado sobre este sistema y la mejora de la especie humana, que es la otra cara de la moneda un poco controversial que tiene esta técnica, y que bueno, se podría utilizar también para la mejora genética, no solamente humana, sino animal, vegetal, y también en la regulación y aspectos éticos que tiene esta tecnología actualmente, y todas las discusiones que se han abierto debido a su descubrimiento y a su aplicación. Bueno, unas breves conclusiones para terminar. Bien, a manera de introducción me gustaría recordar pues que estamos ante el ADN, que es la molécula de la vida. Sabemos que independientemente del organismo, ya sea un organismo procariota como las bacterias, eucariotas como las células, en el caso de los humanos, tienen información genética. Esa información genética está contenida en lo que llamamos ácidos nucleicos. Tenemos 2 tipos de ácidos nucleicos, que es el ADN y el ARN. En el caso de estas células como las bacterias y las células humanas, nuestro contenido principalmente es ADN, y bueno, algunos organismos, entes como los virus, que no se consideran necesariamente organismos vivos, tienen también material genético. Por ejemplo, algunos son de DNA, otros son de RNA, y ahí también se guarda toda la información que va a hacer que estos tengan ciertas características igual que nosotros, ¿no? Este DNA guarda un código, lo que llamamos el código genético. Este código está compuesto por 4 letras principales que son nucleótidos. Estos nucleótidos son la adenina, la timina, la guanina y la citosina. Y básicamente todos estos organismos se componen en su código genético de esta estructura. Todos estamos compuestos de lo mismo, pero no en el mismo orden. Y si nosotros alteramos ese orden, estamos cambiando la estructura, la función de ciertas proteínas y por lo tanto de las características de estos organismos. Si esto nosotros lo trasladamos a modificaciones en el caso de humanos, podríamos estar hablando que cualquier alteración que ocurra en nuestro genoma nos puede dar variación en algunas características, ya sea físicas, así como metabólicas. ¿Y esto qué puede hacer? Que tengamos pues a veces errores, y esos errores que llamamos mutaciones en el ADN pueden conllevar a
por ejemplo, susceptibilidad a ciertas enfermedades, pero a veces también protección o a veces ventajas contra nuestros pares, ¿sí? Y esto finalmente no es malo porque es parte de la diversidad genética que existe y parte de la evolución, parte de que la especie sobreviva si hay mayor variabilidad. Bueno, ¿cómo está conectado todo esto que les acabo de comentar con este sistema denominado CRISPR? Antes de hacer este match, me gustaría pues introducir un poco qué es esto, ¿no? CRISPR viene de un acrónimo en inglés que significa en español repetidos, palindrómicos, cortos, interespaciados, regularmente agrupados. Suena un trabalenguas ahí muy raro y por sí solo pues no tiene como mucho sentido el nombre de esta técnica, pero bueno, voy a tratar de ir descifrando cada uno de estos pedacitos para que quede un poco más claro en qué consiste este sistema. Bueno, este sistema CRISPR, su nombre, como les comentaba, viene de secuencias cortas. ¿Por qué secuencias cortas? Porque son fragmentos que nosotros podemos encontrar principalmente en bacterias o arqueas que son secuencias que se repiten y son secuencias cortas. ¿De qué tamaño? De 23 a 55 pares de bases. Son secuencias que están almacenadas en ciertas bacterias, en ciertas arqueas y que se van a repetir. Viene, bueno, esto también nos habla de que las secuencias son palindrómicas. ¿Qué es un palíndrome? Recordemos que es como una frase, por ejemplo, que se lee a la inversa en ambos sentidos. Por ejemplo, aquí de guanina, adenina, timina, citosina. Si nosotros vemos de este lado hacia acá en la secuencia, es básicamente el mismo mensaje. Esto llamó mucho la atención desde el inicio que se descubrieron estas secuencias porque pues, son muy particulares, porque hay secuencias cortas que se repiten, que se leen en diferente sentido en bacterias. ¿Qué están haciendo? ¿Para qué existen esas secuencias? Y bueno, además encontraron que además de ser repetidas, estaban agrupadas en ciertos sitios donde había un sitio de esta secuencia, generalmente había otras muy cercanas y además estaban interespaciadas. Interespaciadas, ¿por qué? Si ustedes observan, aquí tenemos las unidades cortas repetidas que son las rosas. Estas unidades rosas están interespaciadas por unidades de otro color. Esas unidades de otro color son secuencias que están entre esas unidades que se repiten y que, bueno, estas no se repetían, pero sí tenían más o menos una característica, y esa característica era que se parecían a secuencias que existen en estas cosas que también parecen de ciencia ficción, que son bacteriófagos. Estos bacteriófagos son virus que no infectan humanos, pero que infectan bacterias. Si pensaban que las bacterias estaban libres de virus, pues no. O sea, también pueden ser infectadas por virus, y los virus que las infectan se llaman bacteriófagos. Entonces, estos bacteriófagos en su genoma contenían secuencias que se parecían y que coincidían con estas secuencias interespaciadas. Hasta ahí, pues no sabían exactamente por qué hacía este sistema, pero pues de que era interesante, era muy interesante, ¿no? Entonces, posteriormente se descubrió que esta secuencia, este sistema CRISPR, es parte de un sistema que ahora conocemos como el sistema inmune bacteriano, y un sistema inmune no cualquiera, sino un sistema inmune hasta cierto punto adaptativo, que es como el sistema inmune en el caso de los humanos, que nosotros tenemos ciertas células que pueden atacar básicamente a algo aunque no lo conozcan. Por ejemplo, células que nosotros tengamos como macrófagos, por ejemplo, pero también tenemos una gama de células que posteriormente de que hay un reconocimiento guardan esa información, tienen una cierta memoria, y eso hace que nuestro cuerpo responda más rápido, ¿ok? Ya que conocemos la identificación de quién nos ataca, lo podemos contrarrestar más fácil. Este sistema que tienen las bacterias es parecido. Lo que hacen es que las bacterias que son infectadas por estos bacteriófagos, ¿cómo funciona la infección de los bacteriófagos? Este bicho se sitúa en la membrana de la bacteria, le inyecta su genoma, ese genoma se mete en el genoma de la bacteria, y a partir de ese momento la bacteria se convierte en un reservorio productor de virus, ¿sí?
La función es hacer más bacteriófagos. Entonces, ¿de qué manera se defiende la bacteria para contrarrestar que no sea un zombie de estos bacteriófagos y que se dedique a producir nuevos virus con este sistema? Este sistema se compone principalmente de enzimas. Estas enzimas se llaman Cas y es toda una familia que ya se ha descubierto, y una de las más famosas es la Cas9. Pues seguramente han escuchado este sistema CRISPR-Cas9, pero no es la única enzima. Hay 12, 12A, 12B, y se han descubierto varias que tienen pues cierta especificidad contra secuencias. Y bueno, este sistema se compone también de un RNA o de una molécula guía, que esa molécula es la que dice a dónde tiene que ir, qué reconoce y qué ataca. La parte de la enzima lo que hace es cortar y hace pedazos lo que la guía le está indicando. Entonces, ¿qué hacen este sistema dentro de las bacterias? Van, reconocen el genoma del bacteriófago, lo hacen pedacitos y guardan en el genoma bacteriano estas repeticiones, y es por eso que coincidían con estas repeticiones de bacteriófago. Es realmente la memoria que están guardando las bacterias contra estos ataques que tuvieron de bacteriófagos, y de esta manera pueden resolver una infección de manera pues más precisa. Ahora, este sistema, ¿cómo nosotros lo podemos aprovechar a nuestro favor? Eso con algunos años se ha descubierto que nosotros podemos aislar este sistema enzimático y podemos cambiarle la molécula guía, el RNA guía, y ponerle lo que yo quiero que reconozca. No como estaba armado originalmente el sistema para reconocer el genoma de bacteriófagos, sino que yo le puedo decir, reconoce un gen humano, reconoce un gen que además tenga cierta característica, cierta mutación, y bueno, reconócelo y córtalo, ¿sí? De esta manera estamos abriendo un mundo de una edición prácticamente perfecta. Yo puedo utilizar este sistema para, dentro de una célula, decir qué quiero que corte, qué quiero que elimine, y aprovechar la propia maquinaria de la célula para reparar y ponerle una secuencia incluso que yo quiera. Literalmente estamos haciendo una cirugía genética. Yo puedo decir, quita esto y pon esto, ¿ok? Ese es el potencial que tiene esta técnica. Y bueno, realmente es una técnica que ha crecido pues muy rápido. Generalmente descubrimientos como estos que revolucionan la medicina, la biología, la propia biología molecular, son descubrimientos que llevan 50, 60, 70 años para afianzarse y poder llevar a aplicaciones más precisas. Realmente estos sistemas a partir del año 2002, si bien ya se habían identificado antes del 2000, se identificaron y eran estas curiosidades que yo les platicaba. O sea, yo descubrí que había una secuencia que es repetida, que tiene ciertas características, pero no sé para qué sirve, ¿ok? A partir del 2002 que le encuentran cierta similitud con los bacteriófagos, empieza a ver esta relación. Posteriormente, en el 2012, estas investigadoras dicen, bueno, yo puedo modificar y puedo agarrar este sistema, lo puedo usar a mi favor y puedo editar genes. Fue tanto este descubrimiento que inmediatamente empezaron a haber incluso ensayos clínicos en ratones, en humanos, tratando de modificar ciertos genes con ciertas características que uno deseaba, ¿no? Y ha sido el descubrimiento, les digo, del siglo, porque a pesar de que en el 2012 estas investigadoras acaban de darle esa aplicación, ese valor en salud, en el año 2020 les entregan inmediatamente el premio Nobel, y esto habla de ese pues realmente realce de un descubrimiento que existe y que fue reconocido inmediatamente por toda la sociedad científica. Bueno, ¿cuál es el potencial de este sistema para poder curar enfermedades? No significa que ya se estén curando enfermedades con este sistema, pero hay un avance muy importante, como les decía, en enfermedades que aparentemente antes no se les veía manera, ¿no? Una de estas enfermedades son las enfermedades genéticas, también llamadas enfermedades monogénicas o enfermedades mendelianas. Recordemos que
dentro de las enfermedades humanas tenemos enfermedades de origen multifactorial y tenemos enfermedades completamente genéticas o de origen monogénico. Las multifactoriales se caracterizan porque yo tengo una susceptibilidad genética, pero necesito el factor ambiental para que en ambos factores yo pueda desarrollar una enfermedad. Por ejemplo, la diabetes mellitus tipo 2. Yo necesito cierta susceptibilidad genética, pero necesito pues no tener una buena alimentación, consumir mucha glucosa, por ejemplo, no hacer ejercicio, etcétera, etcétera, que son factores que se van sumando para que yo desarrolle una enfermedad. Por el contrario, las enfermedades monogénicas o mendelianas, yo no necesito tanto de ese factor ambiental. Generalmente basta con el factor genético para que yo tenga una enfermedad. Es decir, tengo una mutación en mi genoma, tengo un cambio en mi genoma, en automático yo tengo una enfermedad. Y por lo tanto, pues son enfermedades que cargamos desde que nacemos con eso y que generalmente pues no tienen una cura. Existen alrededor de 10,000 enfermedades monogénicas reportadas y por lo tanto el potencial pues es muy grande. Una de las más famosas es, por ejemplo, la fibrosis quística. Esta es una enfermedad que generalmente pues es mortal, tiende a hacer que se reduzca la vida de las personas de manera significativa. Generalmente mueren en una etapa infantil, adolescente cuando mucho, porque es una enfermedad que se caracteriza por la acumulación de mocos en los pulmones y que generalmente tienden a tener esta pues pérdida de esta función pulmonar, tienden a ganar infecciones también importante por esta acumulación de moco, y esto se debe a un defecto en un gen que codifica para un receptor que es un transportador de iones, que hace que al no haber un equilibrio entre lo que hay adentro y afuera de la célula, hace que el moco que está cubriendo, digamos, por ejemplo, los pulmones, se haga muy viscoso y que tengamos este tipo de patologías. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo con este sistema? Reparar esas células que tienen este pequeño cambio en el genoma, un cambio puntual, reparando prácticamente ese gen para que pueda tener otra vez la posibilidad de producir receptores que recobren esa función y que nosotros podamos tener una mejoría o incluso una cura en el caso de este tipo de patologías. Las aplicaciones del sistema en la lucha contra el cáncer también es otra área de oportunidad muy importante. Ustedes pueden ver que este artículo publicado en el 2016 por la revista Nature, donde dice que, bueno, por primera vez se prueba en este sistema CRISPR-Cas para edición génica en personas. Esto pues tiene prácticamente muy poco tiempo, pero ellos lo que están haciendo en cáncer es una estrategia bastante interesante, porque ustedes saben que las células cancerosas tienen pues un montón de trucos, digamos, por llamarlos así, son mecanismos para poderse proteger de nuestro sistema inmune. No es que nuestro sistema inmune no reconozca que una célula no está bien, que una célula se está dividiendo más de la cuenta, que una célula es cancerosa, sí las reconoce, pero generalmente lo que hace el tumor es evadir la respuesta inmune. Lo que hace es, una vez de que una célula lo reconoce y dice, ok, aquí hay un tumor, lo voy a atacar, la célula cancerosa avienta proteínas, secreta proteínas que estas células del sistema inmune, como los linfocitos T, detectan a través de receptores. Por ejemplo, el receptor PD1 es uno de los que últimamente se ha descrito como muy importante para esta regulación. A través de este receptor PD1 reconoce eso que el cáncer, que esta célula cancerosa le está emitiendo, y la célula se detiene y dice, ok, aquí no pasa nada, creo que fue un malentendido y se va, ok. Así es como el cáncer burla que el sistema inmune pueda eliminar a estas células. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Se están extrayendo de personas que tienen cáncer los linfocitos T, en este caso normales, con el sistema CRISPR. Una vez que las células fueron extraídas del cuerpo, se edita el genoma para que este receptor ya no se exprese en los linfocitos, y una vez de que ya no tengo ese linfocito, que ya no voy a poder recibir esa señal de que todo está bien en el cuerpo, y por lo tanto, si yo reconozco la célula, la voy a atacar, ¿ok?
Entonces lo que hacen es, una vez de que se editan, se devuelven otra vez en la persona y de esta manera hacen más eficaz la respuesta del sistema inmune contra el cáncer. ¿Okay? Entonces este sistema han visto que representó en este primer experimento hasta 83%, estuvo en 6 meses de seguimiento y después de los 6 meses de seguimiento no vieron una reacción adversa, digamos, importante en estos pacientes. Por lo tanto, ellos dan que puede ser una técnica segura que se pudiera aplicar. También en tratamientos contra otro tipo de enfermedades, como enfermedades infecciosas, específicamente en el caso del VIH, esta técnica también tiene una aplicación importante. Por ejemplo, ustedes saben que el caso del VIH, actualmente ya no es una enfermedad tan mortal, digamos, como lo fue en algunos años, gracias a los retrovirales tan importantes que actualmente existen, que pueden llevar a un paciente prácticamente a tener una carga viral muy, muy baja, que no compromete de manera tan significativa el riesgo de poder desarrollar, por ejemplo, SIDA. Actualmente, si bien los retrovirales son muy importantes para esto, sabemos que no hay una cura contra el VIH, y esto es que el virus tiene reservorios adentro de nuestras células y se puede integrar su genoma en nuestro genoma, y de esta manera nosotros podemos abatir la replicación, pero en cualquier momento donde haya una oportunidad de que el virus resurja, estos reservorios pueden servir para que aparezca nuevamente esta replicación y la infección sigue ahí latente en todas las personas. Entonces, si nosotros realmente quisiéramos curar el VIH, ¿qué tendríamos que hacer? Eliminar la replicación y eliminar los reservorios del virus también que hay en nuestras células. De esta manera es que esto es lo que están tratando de hacer con las células infectadas con el sistema, infectadas, y a través del sistema CRISPR, por ejemplo, han visto cómo los ratones humanizados que han sido infectados con VIH, cuando se utiliza la terapia CRISPR para eliminar los reservorios y además una terapia convencional retroviral, han realmente eliminado en un gran porcentaje los reservorios que han encontrado después de que sacrifican los animales y evalúan en varios órganos si hay todavía restos o si hay de parte del genoma del VIH. Han encontrado resultados tan interesantes que la eficacia ha sido desde el 60 al 80% para la eliminación del ADN viral de estos reservorios, para hacer realmente una técnica que también tiene hace muy poco tiempo. Creo que es un avance bastante significativo y prometedor también para futuras aplicaciones en el caso de los humanos. Bueno, esta técnica también tiene otras aplicaciones. Por ejemplo, en el diagnóstico clínico hay variantes también del sistema Cas que se han utilizado actualmente para detectar también ciertas infecciones, y son técnicas que actualmente se están utilizando. Pero bueno, ¿qué hay de esta otra parte, ¿no? De la mejora de la especie humana, que realmente es la parte del dilema del potencial que tiene esta tecnología? Todo esto comienza a partir de este señor que ustedes ven aquí, que en el 2018 anuncia que por primera vez fue capaz de editar embriones humanos y nacen las primeras gemelas que fueron editadas genéticamente con este sistema. ¿Cuál es lo raro de todo este proceso? Primero, que los trabajos que él estuvo utilizando los tenía de cierta manera ocultos, que no había una regulación, que no había comités de ética avalando estos procesos, que no había pares vigilando todo este proceso, y él realmente se aventuró, dijo: este es un sistema muy seguro, ya todo el mundo lo ha comprobado en ratones, y bueno, se aventuró. Y además se estaba justificando que era por una buena causa. ¿Cuál era la causa? Él indujo en estas gemelas una delesión de un gen, que significa eliminó a propósito un gen en los embriones de estas gemelas, que es el gen CCR5. Este gen codifica para un correceptor del VIH. A propósito, hablando del VIH, ¿cómo hace un VIH para infectar a células humanas? Lo que hace es a través de un receptor que se llama CD4 y el correceptor, que es CCR5, puede
reconocer a estas células y las infecta. ¿Qué pasa si nosotros eliminamos este correceptor de las células? Estas niñas nacieron ya sin ese correceptor, pues literalmente las hacen inmunes a la infección con VIH. Son niñas que no se van a poder infectar con VIH. Pero bueno, yo he escuchado mucho de decir, bueno, pero ¿y cuál es el problema, no? Si les está dando este superpoder, incluso platicando con mi hijo que me escuchó ahí ensayando un poquito la presentación, me dice, bueno, pero ¿qué está pasando, no? Con esto, si es bueno y no se van a enfermar, pues ¿qué pasa, no? Pues bueno, ha habido muchos dilemas entre los que ya les comentaba. Pues primero, estos receptores, que ha sido desde la parte científica lo más criticado, pues no están en nuestro cuerpo para que me infecte el VIH, en primera, ¿no? O sea, son receptores que deben de tener una función en particular y que yo no estoy lo suficientemente seguro de que lo estoy eliminando y sí, lo estoy protegiendo contra el VIH, pero ¿qué está pasando en su cuerpo? ¿Qué le va a pasar a futuro a estas niñas que no tienen este receptor? ¿Qué otras funciones tiene? ¿En dónde se puede, convertir una susceptibilidad para algunas otras cosas, ¿no? Empezando desde ahí. Además, pues se ha argumentado sobre, ¿y quién dice que esas niñas se iban a infectar en algún momento en su vida con VIH o iban a exponerse al VIH como para que yo antes de tiempo le esté dando el remedio, ¿no? Entonces, ¿y quién dice que las niñas estaban de acuerdo que les modifiques y que las pongas a un riesgo? Bueno, y así le podemos seguir también con la otra cara de la moneda, ¿no? Todos estos argumentos y además de estas prácticas poco éticas de este científico, pues lo llevaron en 2019 a ser despedido de la universidad donde trabajaba. También le dieron 3 años de prisión y una multa de 3 millones de yuanes fue como consecuencia. Y bueno, hace poquito salió, ya se acabaron esos 3 años de prisión, salió en abril del 2022 y bueno, en enero hace una publicación donde dice que pues sigue con interés de seguir trabajando con estas técnicas, pero bueno, ahora enfocado hacia la otra parte, hacia la cura de ciertas enfermedades y aplicados hacia también a conjugar la inteligencia artificial, que sabemos que es otra área también que está creciendo mucho, ¿no? Bueno, este sistema entonces tiene varios dilemas adicionales que yo ya les comentaba. Entre ellos, bueno, decían, pues puede haber mutaciones inesperadas. ¿Qué te garantiza también que sea realmente tan exacto como dicen? Que si bien se ha demostrado, sí se ha demostrado también en otros estudios que sí se puede causar inestabilidad cromosómica en algunas células editadas. También otra cosa es que las mutaciones inducidas en células germinales serán heredadas. Esas niñas modificadas genéticamente no se quedó ahí la modificación. Ellas ya van a heredar esa modificación a su descendencia también. Y bueno, así sigue la cadena de implicados en estas modificaciones. También se ha visto en estudios que la misma mutación que puede haber en este gen que se los quitaron a las niñas, las predispone, por ejemplo, a individuos a graves infecciones por otros virus, como el virus del Nilo occidental. Entonces, pues sí te protege de una cosa, pero te puede ser susceptible a otra cosa. Aunque en ratones se ha visto que con esta misma intervención que hizo este científico en las gemelas, incluso les ha dado un cierto superpoder a los ratones, donde han visto que son ratones más inteligentes con algunas pruebas que les han realizado después de este receptor, que es otro campo ahí de investigación importante de qué está pasando, ¿no? Y bueno, estos son los argumentos, digamos, más duros, más desde la parte de ciencia básica, pero también hay discusiones todavía más profundas desde la parte social, desde la parte de la biodiversidad, desde la desigualdad social, desde los derechos, desde pues que realmente estamos haciendo eugenesia o podríamos hacer eugenesia, que es un término que se usa para el mejoramiento de la especie, en este caso de la especie humana, sin una razón, ¿no? Y bueno, esto ha llevado a especular, pues realmente que si estamos ya en una era donde los niños literalmente ya pueden ser a la carta, yo puedo decidir qué características quiero que tenga, cuál quito, cuál pongo, cuál edito. Estamos realmente en una era que parece sacada de ciencia ficción, pero que ya es posible y que ya se demostró con este caso de las gemelas que ya es posible, ¿no? Y esto mismo ha en otras disciplinas incluso causado también un pues riesgo
potencial, por ejemplo, el dopaje génico, que es otra área bastante interesante que tiene que ver con el deporte. Ustedes saben que a los deportistas pues se les prohíbe el consumo de drogas porque les puede dar cierta ventaja bajo un efecto de alguna droga en alguna función, ¿no? ¿Qué pasa si esa ventaja no está dado por una droga, sino por una modificación genética? No podemos detectar esto, pero sí es una gran ventaja para un deportista que pueda tener una característica de mejora. Y esto se ha visto desde la naturaleza, no es que se haya inducido. Por ejemplo, han visto en casos de niños, por ejemplo, que tienen esta musculatura impresionante, que no es porque se la pasen todo el día en el gimnasio haciendo ejercicio, sino que son mutaciones que ya se ha visto que hace que el crecimiento muscular sea realmente pues sorprendente sin necesidad de tener tanta actividad física. Entonces esto, por ejemplo, para ciertas condiciones pues sería muy favorable. Hay mutaciones también que hacen que, por ejemplo, se produzca más eritropoyetina, que tengan más rendimiento físico, etcétera, etcétera, y estos pues también pueden ser importantes, ¿no? Entonces, bueno, ya para ir cerrando, dentro de las consideraciones éticas y la regulación sobre este sistema, pues se tiene también ya aproximaciones desde hace ciertos años, desde 1999, estos temas se trataron, por ejemplo, en la Convención de Oviedo, en la que prohibían la modificación hereditaria y la mejora genética. Pero bueno, hubo muchos países que no se unieron, que no consideraron estas propuestas todavía como algo prioritario. Y en el 2015 empezó, por ejemplo, también la Cumbre Internacional sobre Edición de Genes Humanos. Esta no tuvo tanto alcance hasta la segunda edición, que fue en 2018, que justamente coincidió cuando acababan de editar a las gemelas, que estaba esta cumbre, y bueno, fue ahí toda una discusión, ya se imaginarán, después de esta noticia. Y bueno, esto permitió también empezar a tener lineamientos cada vez pues más específicos, más rigurosos, mayor discusión. Tanto que en el 2020 se hizo un informe por la Comisión Internacional sobre el Uso Clínico de la Edición del Genoma Humano, específicamente de línea germinal, para pues regular cuándo sí, cuándo no y en qué momento sí debería ser permitido, ¿no? Llegando al consenso de que no estamos todavía en el momento suficiente para poder llegar a estas aproximaciones. Y bueno, hay otras sociedades también importantes como el Consejo de Bioética de Newfield, Kingston, la propia UNESCO, que también trata de regular todos estos procesos. Y ahora, ¿qué hay en México? ¿Qué hay en Jalisco? ¿Cómo estamos con estas regulaciones? Si bien el derecho genómico en México se encuentra desde su fundamento en la Ley General de Salud, la cual sí menciona este derecho, digamos, genómico, hay muchos vacíos, tales como ausencias de leyes secundarias, procesales, que puedan avalar como tal esta ley y poder tener implicaciones serias a modificaciones como este sistema, ¿no? Y bueno, esto se ve pues obviamente vulnerado y no solamente han pasado cosas como esta edición, sino que en México también ya hubo un escándalo hace algunos años donde por primera vez nace el primer bebé con 3 padres. Esto también es todo una experiencia donde incluso Guadalajara fue sede importante de este proceso, muy controvertido, donde había una mujer que tenía una enfermedad mitocondrial, la cual la podría heredar a su hijo, quería tener un hijo sano. Entonces lo que hizo fue conseguir una donadora de un óvulo sano, quitaron el núcleo de la donadora, pusieron el núcleo de la mamá al núcleo y ya tenía mitocondrias de la donadora, la información genética en el núcleo de la mamá y del papá. Y de esta manera pues había 3 genomas implicados, 2 genomas nucleares de los padres y un genoma mitocondrial, lo cual tampoco se había probado y en México sucedió. Y bueno, quien hizo esto dijo, pues bueno, en México se puede todo. Si alguien me dice que no hay ninguna ley que diga que no se puede, entonces significa que sí se puede, ¿no? Entonces, bueno, como conclusiones, la edición del genoma humano a través de este sistema es sin duda una de las innovaciones más destacadas del siglo XXI,
pero es imperante que todas las naciones participen en discusiones, en reglamentación sobre el uso del sistema en humanos desde un rigor científico, pero también desde la interculturalidad, no nada más quedarnos en estos aspectos de ciencia básica. Y bueno, también algo muy importante que está creciendo, que es el bioderecho. El bioderecho, pese a que ha tenido una evolución, pues no está caminando al ritmo de los avances actuales y para beneficiarnos de forma segura de estas tecnologías. Y bueno, pues yo le pregunto, ¿y ustedes qué opinan? ¿No? Muchas gracias. A continuación vamos a ver la contestación de este trabajo, sin antes dejar de mencionar, como lo mencioné en la sesión pasada, pues que uno de los objetivos cuando fui invitado para ser director de la Academia de Ciencias era fortalecer esta academia, y creo que con Jorge también lo vamos a lograr, y que además, bueno, pues también esta sesión sea muy interesante, y seguramente que por eso pues hemos invitado al doctor Rodrigo, que es un experto en este tema, y por lo tanto sería un gran complemento para esta ponencia. Muchas gracias. Muy buena noche tengan todas las personas que hoy nos acompañan de manera presencial y a través de la red. Agradezco la deferencia de la mesa directiva para invitarme a comentar este interesante tópico que es de interés para la ciencia y que ha sido presentado magistralmente por el doctor Jorge Hernández Bello. La evolución del Homo sapiens es producto de una serie de eventos biológicos que concurren en el tiempo y que definen un perfil a partir de las interacciones con el entorno ambiental. Los elementos fundamentales para explicar la identidad funcional de una persona desde su perspectiva biológica se encuentran invariablemente relacionados con el historial génico, dígase propio de los genes integrados en diferentes secuencias de los ácidos nucleicos que ya fueron comentados, ADN y ARN, que tienen presencia especialmente en el núcleo de la célula como centro de toma de decisiones, pero que también existe la posibilidad de otros organelos como la mitocondria, que ya fue señalado, que tiene particular importancia para la transmisión génica vinculada al género a partir de su material genético. El otro componente determinante es el epigenético, que está definido por el medio ambiente en su sentido más amplio e involucra no solo los aspectos puramente ligados a los ecosistemas biológicos, sino también a los aspectos socioculturales y comportamentales. Una serie de mutaciones que describen por definición un cambio o transformación en la secuencia de estos genes, es responsable de una serie de modificaciones estructurales y funcionales en el individuo y por ende tendrán repercusiones en la sociedad. Son estas mutaciones las que concurren en un escenario biológico siempre cambiante como parte de un patrón innovador, evolutivo y en constante transformación, a partir de los cuales se han generado los eventos más extraordinarios en la evolución humana. Gracias a las mutaciones modificamos el volumen craneal a partir de que se inhibió la expresión de un sistema proteico que genera una retracción del macizo facial para favorecer el desarrollo de los lóbulos frontales en términos de espacio. Gracias a las mutaciones se generaron modificaciones físicas para que los músculos tuvieran mayor fortaleza y transitáramos hacia la bipedestación. Eso mismo contribuyó a la expresión verbal y fue gracias a estas mutaciones que también se desarrolló la primera herramienta manual, que es la capacidad de pinza con la oponencia del pulgar, que representa una herramienta mucho más eficiente a la capacidad de prensión de otros primates. Estos cambios se acompañaron de desarrollos funcionales como el lenguaje, dejando atrás las expresiones guturales, y la forma de alimentarse, generando indirectamente las habilidades para cocinar, comunicarse, cultivar y mejorar la capacidad de absorción de los nutrientes a partir de que tenían diferentes grados de procesamiento gracias al fuego. Desde el punto de vista social, permitió el desarrollo de las comunidades estructuradas a partir de que transitamos de la pedrada para convertirla en insulto reactivo, luego transformarla en comunicación y lenguaje y posteriormente en argumentación, que condujo a los acuerdos básicos del contrato social con el que hoy convivimos.
También a partir de las mutaciones hemos identificado el origen de muchas enfermedades. El virus del Zika genera una mutación patológica en la que se altera el neurodesarrollo y puede aparecer microcefalia o anencefalia, un cerebro reducido sin el desarrollo completo. Un estudio publicado de mi autoría propone que las mutaciones derivadas de vectores fueron una causa probable de la extinción de la sociedad maya, derivado de las circunstancias de su escasa adaptación al entorno ambiental y modificaciones en su perfil genético referente a la resistencia de enfermedades. Recientemente se ha publicado con mayor precisión la ruta de transmisión del cáncer hereditario a partir de mutaciones que alteran la presencia de genes protectores, como para el cáncer de mama, ovario, próstata, páncreas, y otros genes que alteran la capacidad de protección para el cáncer de endometrio y colon. Por ello, el aspirar a una terapia génica sigue siendo una condición prioritaria y un reto para el control de las enfermedades que no tienen una terapia plenamente desarrollada una vez que se encuentra instalada dicha condición en un grado avanzado de evolución. El desarrollo tecnológico y la innovación ha llegado a escudriñar ciertos misterios de la identidad celular a partir de los trabajos de los profesores Watson y Crick. Y hay que comentar el marginal reconocimiento y eventualmente injusto a la doctora Rosalinda Franklin, que desarrolló la técnica en King's College de la cristalografía de la primera hélice del material genético. De tal forma que hoy en día es posible incursionar, navegar e interactuar de forma directa con los genes. En principio con técnicas rudimentarias de baja definición y ahora con técnicas más refinadas como el tema que hoy nos ocupa, para poder estar en condiciones de manipular su contenido a través de una de las funciones hoy muy socorridas en el sistema informático, el cortar y pegar. El sistema que se nos ha presentado de forma puntual por el doctor Hernández Bello nos remonta al acomodo de las letras en la literatura, los palíndromes y la forma en que estos pueden cortarse y reacomodarse con una finalidad muy puntual de utilidad para el ser humano. El sueño de modificar un gen para evitar la expresión de una enfermedad es uno de los grandes avances de la terapia génica a partir de la biología molecular, especialmente si se trata de enfermedades monogénicas, como ha sido señalado, que pueden ser susceptibles de corrección genética. La manipulación racional, ética de los genes que protegen, dígase supresores, y modificar a los genes promotores de la enfermedad, dígase oncogenes, además del nuevo rol de la inmunoterapia, pueden modificar el curso natural de una enfermedad para bien cuando hablamos, por ejemplo, del tratamiento temprano para el cáncer o de la resistencia a enfermedades infecciosas como VIH a través del gen CCR5 que ya ha sido señalado, que disminuye la carga viral en portadores pudiendo generar cierta inmunidad. La demanda de respuestas ante una gran cantidad de enfermedades que tienen un carácter poligénico y multifactorial sigue siendo el reto, porque significa entonces que hacen más compleja la resolución a solo la modificación de un gen. Estudios más recientes han identificado que hoy en día 44 genes están involucrados en la diabetes, 35 genes en la enfermedad coronaria y cerca de 300 genes en diferentes variantes de cáncer, lo que implicaría que para la modificación genética se requeriría de una gran cantidad de al menos 10,000 embriones para manipular al menos 20 genes diferentes. El reconocimiento del genoma humano y su posterior identificación y correlación con el mapeo de diferentes condiciones de enfermedad sigue siendo motivo de interés y de estudios científicos en la genética, la biología molecular y sus diferentes especialidades. No obstante su motivación inicial, la manipulación génica ha tenido distintas vertientes. Una de ellas es la que vincula con la mejora de cierto tipo de capacidades humanas en una visión eugenésica, y que representa lo que hoy por hoy se ha propuesto en la Universidad de Oxford por el profesor Sabulesco como la beneficencia procreativa. En esta, una pareja puede postular su interés en seleccionar las características de sus hijos pensando en una mejor calidad de vida, y una de estas características estriba en la capacidad de desarrollar seres humanos más fuertes y con mayor capacidad intelectual. De acuerdo a estos autores, se permitiría una selección vinculada al bienestar
que sea éticamente aceptable y no tanto hacia condiciones de tipo eugenésico. Un ejemplo de ello es el caso de la sordera hereditaria, donde pudiese modificarse el gen que transmite la sordera y cambiar este estigma hereditario de la discapacidad. Otros ejemplos recientes son la manipulación de genes en China, que ya han sido señalados, que fueron criticados severamente y han recurrido a otros países donde existe cierta permisividad para poder completar este tipo de experimentos. Lo que significa que el conflicto ético es necesario replantearlo en el manejo de los embriones sanos para ser utilizados en condiciones cuestionables respecto a la visión de tratar una enfermedad. Es cuando el balance de riesgo-beneficio, el no exponer a riesgos innecesarios a individuos sanos o con una enfermedad compensada, requieren de la ponderación ética para definir que no todo lo que se puede hacer se debe hacer, en un marco de conducta moral aceptable por la sociedad y en una integridad científica sólida. Los bebés por diseño motivaron en consecuencia, a solicitud de la comunidad científica, una moratoria hasta aclarar el rol de la terapia de corrección de genes y diferenciarla claramente de la manipulación con tendencias eugenésicas. Distribución global y su diversidad habla de los términos matemáticos como la campana de Gauss, en donde se incluyen valores promedio, valores arriba del percentil y debajo del percentil, y revelan una realidad natural en la que todos tenemos cabida. Los más inteligentes, los menos inteligentes, los promedio, y forma parte entonces de esta diversidad humana. Tal es el caso de la tipificación arbitraria del coeficiente en una cifra o rango. La influencia del medio ambiente sigue siendo un factor fundamental para el cambio génico. Por ejemplo, medios enriquecidos en estudios experimentales con vínculos afectivos y lúdicos sólidos fortalecen un ADN sano. En cambio, los medios hostiles o con violencia promueven cambios en el ADN que se altera y que puede persistir hasta por 3 generaciones. El ejemplo más representativo de una manipulación sin consentimiento es el caso de las células vivas cancerosas HeLa de la señora Henrietta Lacks, que hoy en día siguen utilizándose como una línea de células cancerosas para estudios experimentales. O bien de una manipulación errónea es el caso Helsinger, en donde un joven de 18 años que tenía deficiencia de una sustancia para el metabolismo del nitrógeno, pero que se encontraba estable y compensado. En septiembre de 1999, el equipo de la Universidad de Pensilvania de terapia génica decidió intentar una terapia a través de vectores. El paciente tuvo una hepatitis fulminante, cayó en coma y falleció. El concepto de primero non hallar, primum non nocere, sigue siendo altamente vigente a la luz del desarrollo tecnológico y se debe asociar a los principios bioéticos clásicos de la beneficencia y la no maleficencia. Pero además es recomendable considerar en todo momento que los riesgos no justificables y la posibilidad de futilidad terapéutica en aras de una ciencia que puede ser frívola no pueden ser admisibles. Nuevos conceptos como la limitación del daño, la probabilidad del daño esperado, la expectativa de vida, la sobrevida y la calidad de vida, que hoy de hecho forman parte de una ecuación, son variables fundamentales en lo que hoy denominamos la investigación translacional, es decir, que los resultados de los procesos generen a través del conocimiento un impacto razonablemente seguro en la salud individual y colectiva. Más allá de los reflectores y las egotecas que usualmente suelen acompañar a los éxitos científicos, es imperativo el plantear los límites y las fronteras de los alcances científicos a la luz de principios éticos de orden justo, sin sesgos ideológicos, con integridad científica y con valores de observancia universal. Por lo que estos avances bajo rutas y metodologías validadas en el aspecto científico y bioético son los que pueden producir resultados confiables que generen una mayor certidumbre en la sociedad y permitan el avance de estas estrategias gradualmente a convertirlas en una terapia convencional, accesible como parte de la justicia social y distributiva. Nuevas generaciones de científicos se harán cargo de estos retos y estoy seguro que las contribuciones en este campo del doctor Hernández Bello contribuirán a esta tarea.
Solo me resta darle una felicitación muy sentida de mi parte y extenderle la bienvenida a este foro. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Agradecemos las intervenciones del doctor Jorge Hernández Bello y del doctor Rodrigo Ramos Zúñiga. También agradecemos la presencia de la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, expresidenta, y de la doctora Adriana Ruiz Rasura, expresidenta. Muchas gracias. Agradecemos a los directivos, socios e invitados presentes en esta sala y a través de los medios digitales. Cedo el uso de la voz a nuestro presidente para que haga la toma de protesta del doctor Jorge Hernández Bello. Doctor Jorge Hernández Bello. A nombre de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, que a nivel nacional celebramos este año los 190 años de existencia y siguiendo los principios por los cuales fue creada, para contribuir con la ciencia, el trabajo, la cultura, al agradecimiento de nuestro país, siguiendo la idea que tuvo nuestro fundador, don Valentín Gómez Farías. ¿Jura usted cumplir y hacer cumplir los reglamentos, obligaciones y estatutos que emanan de esta benemérita institución? De ser así, lo reconoceremos, y si no, nuestra membresía se lo exigirá. Muchas gracias y bienvenido. Me permito dar el siguiente aviso. Martes 15 de agosto a las 20 horas se presentará el libro Antiguo Hospital Fray Antonio Alcalde, apuntes para su declaratoria, a cargo de nuestra expresidenta, la doctora Adriana Ruiz Rasura, la doctora María Lilia González Servín y el doctor Alfredo Alcántara Gutiérrez, así como nuestro presidente, el maestro Samuel Gómez Luna Cortés. Al concluir esta actividad académica, les invitamos a un convivio que tendremos aquí en nuestro patio para seguir departiendo con nuestro ahora consocio. Y como último punto, cedo el uso de la voz a nuestro presidente para que hagan la clausura de esta sesión. Agradeciendo a todos los que nos acompañan en esta sesión y sobre todo que nuestra institución sigue cumpliendo con los objetivos por los cuales fue creada. Siendo las 21 horas, damos por clausurados los trabajos de esta noche académica de ingreso de un nuevo consorcio. Muchas gracias, enhorabuena, tengan ustedes una buena jornada.